Luego de la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, donde un grupo de periodistas y una delegación del gobierno expusieron posturas diversas alrededor de cómo se está manejando la libertad de expresión por estos lados, queremos preguntarle a Juan Carlos Calderón, quien se encuentra en los estudios de la capital, por qué era importante exponer ante la Comisión el tema de la libertad de expresión aquí en el Ecuador, que se ganó. Juan Carlos, buenos días. Gracias, buenos días a los distinguidos televidentes. Bueno, nuestra presencia ahí como ciudadanos comunes, como periodistas, fue para mostrarle a la comisión, a los comisionados que son tribunos o jueces de diversos países, la situación de las libertades, no solo de expresión, sino también de asociación y de derecho a la protesta en el Ecuador. Esencialmente nosotros tuvimos la intención de invitar a la Comisión Interamericana, esa fue nuestra primera petición muy concreta, para que el Estado ecuatoriano invitara a la Comisión a asistir al Ecuador para en el sitio haga un monitoreo de la situación. Porque si el gobierno nada tiene que ocultar, si el gobierno dice que no, aquí se respetan las libertades, no tiene ningún temor, creo yo, de invitar a los comisionados, a la Comisión Interamericana, a que visite el Ecuador. Esa era la intención, y además mostrar de manera contundente los casos concretos donde nosotros estábamos denunciando la situación del periodismo nacional, de las detenciones que se han dado contra dirigentes sociales, políticos, violentando su derecho a la expresión. Eso es lo que estuvimos haciendo en Washington. Y de hecho se realizó, eso significa que se cumplieron con todos los objetivos entonces. De hecho, nuestra postura, que la vio todo el país, fue además una postura sobria, una postura planteada con cifras, con datos. Incluso emitimos un video donde obviamente se ve al presidente en las actitudes cotidianas que desafortunadamente nos hemos acostumbrado los ecuatorianos, pero que a nivel internacional son impresentables. Entonces, esas varias cosas son las que recibió la comisión. Recibió también amplia documentación de cada uno de los casos, es decir, tanto nuestro caso como los otros casos y la situación de los 416 casos que se atribuyen a violencia verbal o física contra periodistas y ciudadanos comunes, las 192 denuncias a las cuales están sometidos dirigentes sociales indígenas por presunto terrorismo o sabotaje, también fueron entregadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, ustedes señalan que una delegación de esta comisión venga acá al país, verifique en el terreno la verosimilitud de las denuncias realizadas. Sin embargo, el presidente dice que vengan nomás, que no necesitan invitación, que esta es como su casa. Y resulta que las cosas no son así nomás, porque se trata de una nación, de un gobierno, de un organismo, no es una situación casera. Y aún si así lo fuera, lo normal es que nadie va a la casa de alguien si no es invitado formalmente, y menos aún a realizar una investigación si no existe antes no solo la predisposición, sino también el compromiso de atender los requerimientos que se vayan a realizar. Efectivamente, nuestro pedido fue muy concreto, es decir, que el Estado ecuatoriano, lo pedimos en la propia audiencia, es decir, que en ese mismo espacio, ese mismo momento, el Estado ecuatoriano invitara, aprovechando ahí la presencia del señor Canciller de la República y las altas autoridades que fueron. Entonces, eso hubiese sido el momento ideal si es que había la intención real del gobierno ecuatoriano de invitar a la Comisión Interamericana. Esa, efectivamente, como tú dices, es una cuestión formal. Es decir, no nos olvidemos que la OEA está conformada por estados signatarios, estados firmantes, y el Ecuador como estado es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Carta de San José. Es decir, el Estado ecuatoriano, el gobierno ecuatoriano, tiene la obligación de cumplir ciertas normativas. No es cuestión de invitar, vénganse de paseo, les llevamos a la mitad del mundo y luego hagan lo que tengan que hacer. Se necesita la invitación de Cancillería. O sea, si el Estado ecuatoriano no lo quiere invitar, que lo diga. O sea, sinceramente que lo diga, ¿sabe qué? No queremos invitar, etcétera, lo que sea. Pero si lo quiere hacer, que lo haga formalmente. No se necesita recolección de firmas, no sé si se lo quiere hacer, que se lo haga, pero es decisión de la Cancillería. ¿Y qué intuye usted, Juan Carlos? ¿Se los quiere invitar? ¿Qué intuye usted, Juan Carlos? ¿Se los quiere invitar realmente o se le está tratando de dar vueltas al asunto, tratando de que el tiempo pase y nos terminemos olvidando, como suele ocurrir en algunos temas? Digamos que ha habido, yo creo que sí hay una apertura, digamos, todavía no formal. Esperemos que el Estado ecuatoriano concrete esa invitación, lo haga de manera formal, lo haga de la manera como corresponde al derecho en el sistema interamericano
y simplemente se reciba a la comisión. Digamos, yo insisto, si el Estado ecuatoriano, si el gobierno básicamente, insiste en que aquí no se viola la libertad de expresiones, no se insulta, no se ofende a la gente, no se toma prisioneros a personas por decir lo que sea al paso de la comitiva presidencial, si no se detienen dirigentes campesinos por protestar por la ley de aguas, si no se han metido juicios a periodistas o se ha judicializado y criminalizado al periodismo y a la protesta social, pues que lo inviten. O sea, si el gobierno está absolutamente seguro de lo que tiene que decirle al sistema interamericano de derechos humanos, al continente sobre sus actuaciones, pues si no tiene temor, que lo invite. Juan Carlos, quiero invitarlo a recordar lo que dijo el procurador del Estado, Diego García, ante la Comisión de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en esa audiencia en la que usted también participó. La elaboración de la ponencia de los peticionarios se construye sobre casos particulares, acceso a la justicia, independencia judicial y otros temas que no pueden ser tratados en esta audiencia. La República del Ecuador está dispuesta a discutir sobre el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, pero advierte que este no es el espacio ni el tiempo adecuado para discutir casos particulares. Particular lectura por parte del procurador y lectura que llama la atención, tomando en cuenta que el caso de la libertad de expresión en nuestro país está íntimamente ligada con la justicia, precisamente por los juicios penales a periodistas que no caben, pues los tratados de los cuales el Ecuador es parte dice que los juicios penales por supuestas injurias no existen, y además el tema de los millones y millones de dólares estaba allí en el centro, en la palestra, el tema de la metida de mano a la justicia. Y resultó que ese no era el espacio y ese no era el momento. ¿Cómo lo vio usted, Juan Carlos? Bueno, yo creo que la postura del señor procurador tenía una lógica, evidentemente, incluso habló de otra cosa, dijo que se estaba usando políticamente la sede de la Comisión Interamericana para denunciar estos casos, cuando afuera teníamos gente traída, entiendo, desde Nueva York, con carteles apoyando al presidente, y el propio canciller hizo un discurso, como todo un país lo vio, netamente político, de campaña electoral. Entonces, de hecho, los casos concretos son los que sustentan la situación. O sea, nosotros no podemos hablar en general, esto no es un caso de donde los ángeles o del mundo de lo irreal maravilloso sucede en el mundo de los derechos humanos. Aquí hay casos concretos, hay violaciones concretas que nosotros hemos denunciado con los derechos humanos y sobre todo en el tema del debido proceso judicial. Hemos planteado una atadura ahí, una relación perfectamente clara entre la independencia de la justicia y la falta de indefensión o la ausencia de una defensa justa para quienes somos enjuiciados o demandados por funcionarios del Estado. Es decir, no existe la garantía en este momento en el Ecuador de una independencia judicial, de un juicio justo, de jueces independientes que puedan juzgar nuestros casos y los casos de cualquier otra persona en el Ecuador que tengan que ver con estos asuntos. Eso está íntimamente relacionado. Es decir, el tema de la libertad de expresión y de las libertades tiene que ver esencialmente con que exista una justicia independiente y que se pueda tener el derecho constitucional, legal en el Ecuador e internacionalmente en el sistema interamericano de un juicio justo. Eso es lo que en este momento no existe en el Ecuador. Entonces, evidentemente una de las preguntas que quedó por responderse fue la de una comisionada de El Salvador, no recuerdo este momento el nombre, que fue muy clara. Y le preguntó a la delegación del Estado ecuatoriano, ¿cómo evalúa el Estado ecuatoriano la independencia de la justicia? ¿Y cómo evalúa y cómo mide el Estado ecuatoriano la separación entre funciones del Estado? Entonces, para la Comisión Interamericana era absolutamente extraño, ¿no es cierto?, que personalidades como el presidente de la Corte Constitucional estuviese acreditado como parte de la delegación ecuatoriana, porque así se leyó en la audiencia, y la doctora Tania Arias, también miembro del Consejo de la Judicatura, acreditada como parte de la delegación ecuatoriana o del gobierno ecuatoriano a la audiencia. Entonces, ellos, claro, obviamente vieron eso, están sus nombres ahí, fueron leídos al inicio de la audiencia y preguntaron al final, si sucede esto, ¿cómo se mide? ¿Cómo se justifica la separación o no? O si existe en el Ecuador una independencia justa, una justicia independiente, perdón. Y lo otro, y lo que quedó también como pregunta flotando y que debe ser contestada por las partes, la que realizó Catalina Botero. Si el presidente de la República y los funcionarios dicen que están defendiendo el honor o su honor, ¿no es cierto?, de sus cargos o de sus familias, etcétera. Si los funcionarios dicen esto,
Cuando el presidente o los funcionarios les dicen idiotas, eso lo dijo Catalina Botero, lo dicen idiotas o insultan a los ciudadanos ecuatorianos, ¿estos ciudadanos tienen también los mismos derechos? ¿Se aplica la misma ley en reversa? Es decir, si yo como funcionario quiero aplicar la ley para que se respete mi honor, los ciudadanos que han sido víctimas de ofensas, de insultos, de agravios, de escarnios, de persecuciones en la televisión, de cadenas nacionales, si estos ciudadanos tienen también los mismos derechos frente al presidente y frente a los demás funcionarios, esa es una pregunta que fue muy clara y que todavía no ha sido respondida por el Estado ecuatoriano. Juan Carlos, para ir cerrando este tema de la audiencia ante la Comisión Interamericana y pasar a otro, ¿cómo entienden ustedes que el presidente diga que solo aceptará los resultados que presente la Comisión si es que no se basan en mentiras y le parecen razonables? ¿Quién va a decir si algo es mentira o no y quién va a determinar si algo es razonable o no? Bueno, lo primero, yo creo que el presidente puede, en este caso, tener su postura, es su derecho. Lo que nosotros creemos, y creo que es lo lógico, es que primero invite formalmente a la comisión. La comisión, después de esa visita, tendrá que hacer recomendaciones. Si el gobierno ecuatoriano, si el Estado ecuatoriano no acata esas recomendaciones, no le importan esas recomendaciones, peor para el Estado ecuatoriano y para el gobierno. O sea, esto no es así nomás. O si no, que de una vez diga el Estado ecuatoriano si se sale del Pacto de San José, si se sale de la OEA. Ahora, es decir, si estamos dispuestos como sociedad a violar derechos humanos, a hacer lo que nos da la gana como autoridades, sin control de ninguna naturaleza, sin rendirle cuentas a nadie, pues efectivamente son lógicas las palabras del presidente. Mientras se define la invitación a esta delegación de la Comisión Interamericana y la fecha del cuándo vienen, lo que sí tiene ya determinado una fecha es la recepción del juramento deferido del presidente Correa dentro del juicio que le interpuso a usted y a Cristian Zurita por el contenido del libro El Gran Hermano, Historia de una Simulación. Este procedimiento o diligencia con la cual ustedes sostienen se viola el debido proceso. ¿Cuál es la base que sostiene esa afirmación, Juan Carlos? Sí, efectivamente, en este juicio por presunto daño moral que presentó el presidente, o el ciudadano Rafael Vicente Correa, en este caso contra nosotros, la jueza, la doctora Mercedes Portilla, la jueza quinta de la civil, le otorgó este autopedido de juramento. Además, el presidente no presentó, o su defensa, ninguna prueba objetiva respecto a demostrar que nosotros le hayamos causado daño moral o supuesta injuria. Simplemente el presidente lo que quiere es, con su propio juramento, con su propia palabra, convertir eso en la prueba central de este juicio. Y eso viola los artículos 131, 132, 133 y 134, entiendo, del Código Civil, del Procedimiento Civil, del Código de Procedimiento Civil. No existe, ese autojuramento no existe en el procedimiento, o sea, es casi que un invento, ¿no es cierto? Y la jueza le otorga al presidente, porque supongo que es el presidente. Ahora, eso se puede convertir en una prueba, ¿no es cierto? Su juramento, su palabra, en una prueba contra nosotros, y a partir de eso la jueza puede dictar una sentencia. Es decir, eso es tan absurdo como que yo le puedo decir a usted, usted me debe $100,000 y muéstrame la prueba. No, es mi palabra. La prueba es que yo juro que usted me debe $100,000 y que usted me causó un daño terrible y un daño moral y por tanto me debe $100,000. Y esa es la prueba. Muéstreme una prueba objetiva, una prueba documental. No tengo, es mi palabra. Y por tanto usted confía en mi palabra y porque yo juro que usted me debe ese dinero, entonces se le concede la sentencia. Eso es un antecedente terrible, es un antecedente nefasto para cualquier otro procedimiento civil que se dé aquí en el futuro. ¿No es cierto? Porque no se han presentado pruebas objetivas, pero sí se quiere presentar como prueba el juramento único, el auto llamado juramento del presidente de la República. Entonces nosotros lo que hemos hecho es, apelar a la Corte Superior, o sea, porque la jueza además tiene que conceder esa apelación, porque eso es de ley, de normativa, de debido proceso, a la Corte Superior de Justicia para que la Corte decida si es que es válido o no ese procedimiento y si ese procedimiento puede o no obtenerse como prueba única por parte del presidente de la República. El país ha visto cómo avanza este juicio en contra de usted y Cristian Zurita, pero ¿cómo van las indagaciones de la Fiscalía y los procesos de investigación por parte de las entidades de control a esos contratos que el Estado realizó con el hermano del presidente? ¿Qué se sabe? Bueno, nosotros hemos tenido que ocupar nuestro tiempo en defendernos, pero básicamente entendemos que hasta aquí los únicos demandados por haber denunciado
estas contrataciones somos 2 periodistas. Los 2 periodistas que formamos parte de un equipo que en junio del 2009 realizó estas denuncias y que en agosto del 2010 publicaron un libro donde explicáramos y ampliamos esta información para todos los lectores. Los 2 únicos denunciados, los únicos demandados en este procedimiento somos los 2 periodistas. Lo siguiente no sabemos, cómo actuarán las autoridades, la Fiscalía o la propia Asamblea Nacional, porque la Asamblea tampoco auditó el caso. Sin embargo, la Procuraduría General del Estado emitió un informe donde de pe a pa, de la A a la Z, ratificó estas investigaciones y ratificó las vinculaciones. Entonces, esa es la situación en la que estamos ahora. Queremos agradecer la presencia de Juan Carlos Calderón, quien se ha referido a la audiencia en la que participaron periodistas ecuatorianos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Él es uno de los supuestos injuriadores del presidente, él es uno de los periodistas enjuiciados en este país.